Dios les bendiga, hermanos. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor sea con cada uno de los que le pertenecen. Damos gracias al Señor por un día más en el cual nos sostiene, en el cual nos permite estar juntos como un cuerpo en Cristo. Y una vez que nuestro hermano ha orado ya por la predicación del día de hoy, seguimos rogando al Señor para que en su misericordia todo sea conforme a su voluntad. Por un lado, hermanos, siempre rogaremos que el Señor tenga misericordia del expositor, porque a final de cuentas tiene en sus hombros un gran peso, y este tiene que ver con que quien viene a exponer no puede venir a agregar a las Escrituras y no puede venir tampoco a endulzar oídos, sino por otro lado traer el mensaje del Señor para la vida de cada uno de los oyentes. Pero por otro lado, también es nuestro ruego como iglesia no solamente el suplicar al Señor porque el expositor traiga una palabra fiel, que eso es nuestro principal. Por otro lado, hermanos, rogar al Señor para que el Señor permita en cada uno de nosotros abrir nuestro corazón, abrir nuestro entendimiento, hacer a un lado todo aquello que es tropiezo para nuestra vida como creyentes. Así es que, hermanos, vayamos directamente a las Escrituras. El día de hoy concluimos, si Dios lo permite, el libro de Primera de Pedro. La semana pasada concluíamos el capítulo 5, versículo 11, de tal manera que el día de hoy estaremos culminando solamente con 3 versículos, del versículo 12 al versículo 14. Dice la palabra de nuestro Señor, Primera de Pedro, capítulo número 5, versículos 12 a 14. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os escribo brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Tomemos nuestros asientos, hermanos, por favor. Son ya demasiados los meses, o bastantes los meses, que hemos estado exponiendo esta carta. Una carta que consta solamente de 5 capítulos, que a manera de enseñanza, aprendizaje y a manera también de una posibilidad de escudriñar de manera más sencilla, en algún momento hubo alguien que propuso la división en capítulos. Sin embargo, desde el punto de vista inicial, nosotros entendemos que esta es una carta como las que hace mucho nos platican nuestros papás, que se enviaban para poderse comunicar cuando no existían medios como los tenemos hoy en día. Hoy en día la comunicación es un tanto complicada porque los medios de comunicación son muy cortos. La gente ya no le gusta leer más de 3 renglones y literalmente abandona esa plática. Y en ocasiones es complicado porque los medios de comunicación hoy en día tienen la dificultad de que tú puedes darle la entonación al texto de acuerdo a lo que tú creas. Si en algún momento tu corazón está atribulado, si en algún momento tu corazón está dañado, o si en algún momento hay algún pecado en tu vida o alguna situación personal, un texto que no tuviera una intencionalidad, tú se la das inmediatamente. A diferencia de esos textos que hoy en día no son tan benéficos en ocasiones, la carta de Primera de Pedro es sumamente intencional. Y no podemos cambiar la intencionalidad de algo que fue escrito con un objetivo sumamente concreto y con características y un contexto sumamente peculiar. Estoy totalmente seguro que muchos de ustedes, si no es que en su totalidad, han pasado por momentos de desesperación, han pasado por momentos de tribulación, han pasado por momentos de angustia, ocasiones en las cuales de día y de noche no pueden parar sus lágrimas a causa de la aflicción. En ocasiones, tal cual como lo decía el salmista,
Mi mano estirada simplemente recorría el agua, y no porque estuviera tomando agua o porque estuviera bañándose, hermano, sino porque la angustia se estaba traduciendo en su vida personal a causa de una situación. Todo ser humano, creyente o no creyente, ha pasado por situaciones que son complicadas, estresantes y que lo han llevado al límite de la desesperación, a tal grado de estar a punto de tomar decisiones que no siempre serán benéficas ni para su vida terrenal, mucho menos para su vida espiritual. Es en este contexto, hermano, que nosotros comprendemos que cuando hemos pasado por situaciones complicadas, solamente hay dos caminos a los cuales recurrir. O nosotros prestamos oído y atención al consejo de los gentiles, o nosotros en humildad aprendemos a abrir nuestro oído hacia el consejo y aún a la reprensión de aquellos que caminan en Cristo. No hay otro caminar, no hay un camino intermedio, no hay una posición media. Para el Señor no hay más que dos opciones. O prestas atención al consejo de Dios o prestas atención al consejo del mundo. Pero irremediablemente, no solamente porque soy creyente, sino por experiencia, aún en mi juventud y en mis tiempos de rebeldía, yo comprendí, hermanos, y he comprendido a estas alturas que seguir el consejo del mundo, aun cuando sea placentero y aun cuando pensemos que sea el más justiciero, jamás te va a llevar a un camino de bien. Pero por otro lado comprendo, hermano, que cuando el Señor doblega nuestro corazón y atendemos el llamado del Señor en humildad, aun cuando es para reprensión, todas las cosas nos serán para bien. De tal manera que tanto el consejo del mundo como el consejo de Dios tendrá implicaciones para la vida de un ser humano y en este caso para la vida de un creyente. El consejo del gentil siempre te llevará a caminos de dulzura, a caminos que son satisfactorios, pero los cuales, hermano, aunque parecen caminos rectos, su fin es camino de muerte. Pero por otro lado, tenemos un camino que en ocasiones nos parece humillante y que en ocasiones nos parece restrictivo y que tal pareciera que Dios lo único que quiere es fastidiarnos la vida, porque todo es prohibición. Mas hoy, después de 45 años, hermanos, te puedo decir que no importa qué tan complicado parezca el camino y el consejo del Señor, es lo que mejor será para tu vida. Porque a diferencia de cualquier ser humano, el Señor se mantendrá en fidelidad y te dará consejo no el que tú quieras o el que tú anheles. Te dará el consejo que es mejor para tu vida por cuanto Él te ha diseñado, por cuanto Él es Dios. En los periodos de complicación en nuestras vidas, siempre llegará el consuelo. Siempre. No importa cuán complicado, cuán vergonzoso, cuán difícil sea el momento de un creyente, el Señor siempre mandará un consuelo. Para nuestros hermanos en el tiempo de Pedro no fue la excepción. Por experiencia propia te puedo decir que como cualquier ser humano, duermo, como, voy al sanitario, pero también como cualquier ser humano, mi corazón ha sido roto. En ocasiones hay situaciones, y eso no me hace menos pastor o más pastor, simplemente me hace un ser humano. Pero te puedo decir que en esos momentos difíciles, hermano, y cuando vienen los momentos en los cuales quisieras tal vez abandonar el camino del Señor, el Señor siempre envía a uno de los suyos. No faltará un momento en el cual, cuando sientes que no puedes más, suena el teléfono y es uno de tus hermanos en Cristo para saber por qué no estás, por qué te has alejado, qué sucede en tu corazón, cómo es que puede darte consejo, hermano, y todo eso proviene del Señor. Habrá momentos en los cuales probablemente tu economía ya no está alcanzando para mucho, estás estirando ya los centavos. Hermano, yo he pasado por eso. Y en algún momento cuando estábamos tal vez echando los dados para ver quién comía, si mis hijos o yo, cuando eran muy pequeños, la misericordia del Señor se hizo presente a través de uno de los suyos. Esa es la importancia de la unidad de un cuerpo en Cristo. Esa es la importancia de formar parte del cuerpo en Cristo. Que cuando uno de sus miembros se duele,
el otro también se duele con él, aunque no lo creas. Que cuando uno de sus miembros se goza, también el otro implícitamente, aunque tú no lo creas, hermano, también ese miembro se goza. Esta es la situación que estaba pasando nuestros hermanos. No había teléfonos, no había WhatsApp, no había mensajes. Pero es entonces que Pedro, dándose cuenta que ellos estaban pasando y comenzaban a pasar por las tribulaciones, por las complejidades, por el abandono de sus propios familiares, estaban en un momento de tribulación y un momento en el cual eran susceptibles para poder dar marcha atrás. Ellos estaban teniendo en su propia persona las marcas de seguir a Jesucristo. Momentos hermosos donde la gente te empieza a insultar. Momentos hermosos donde tu familia te dice, no te conozco más, sigue a tu Cristo que tu familia se ha acabado. Momentos tan bellos, hermanos, cuando todos te dan la espalda, pero ahí se encuentra el Señor fiel. Segunda a los Corintios es uno de mis libros favoritos, y mayormente el capítulo número 1, porque me recuerda que de la misma manera en que el Señor me ha consolado en toda tribulación, y de la misma manera, hermano, que el Señor te ha consolado en toda tribulación, todo eso tiene un propósito, y es que ahora de la misma manera tú lleves ese ungüento y ese confort para tus hermanos que están pasando por tribulación. Ese consejo es el que está siguiendo Pedro a través de esta carta. Sus hermanos han sido sacados de sus hogares. Sus hermanos de diferentes poblaciones ahora son sacados y son expuestos como una vergüenza por no seguir la tradición de sus propias familias. Sus hermanos que ahora se encontraban a la distancia probablemente no encontraban a dónde caminar o a dónde asistir o quién les diera consuelo. Bueno, Pedro a través de esta carta, con un corazón pastoral, aunque en ocasiones parece que les está dando recio, hermano, eso también a veces lo tendrá que hacer un pastor. Por un momento estuve tentado a simplemente culminar la exposición de este libro hasta la semana pasada, porque tal pareciera que estos versículos 3 finales solamente son una despedida. Hermano, no, estos 3 versículos encierran el corazón y la esencia de un corazón pastoral que gime dentro de sí por querer darle fortaleza a aquellos que están pasando a través de la tribulación. De tal manera, como pastor, no podía hacer caso omiso de esto que es una realidad de nuestras vidas. A través de la tribulación, de las marcas de Jesucristo, lo predicábamos durante la semana pasada. Pedro insistió a lo largo de esta carta de manera constante, que aun cuando estuvieran recibiendo todas esas llagas o esas consecuencias de seguir a Jesucristo, ellos no deberían de adquirir una actitud soberbia y una actitud rebelde. Todo esto tiene una razón. Instó primeramente a los que eran siervos o los que prestaban un servicio que se sujetaran a sus amos. Y no solamente aquellos que son buenos y afables, sino también aquellos que no son fáciles de llevar y que son prepotentes. Instaría más tarde a las mujeres a que se sujetaran a sus maridos en todo, absolutamente en todo. No importando si tu esposo te parece el más eficaz o el más apto, hermana. El mandato por parte de Pedro a través de inspiración divina es que el Señor te manda a sujetarte. Los hombres no quedamos ausentes de ese llamado. El Señor a través de Pedro nos insta a sujetarnos a nuestras esposas, no en una posición de liderazgo, sino a ceder humildemente ante aquellas necesidades que son importantes para ellas. Por eso nos llama a amarlas y a tratarlas como a vaso más frágil, aun cuando a veces no querramos hacerlo. Eso es sujeción. A veces cuando
malinterpretamos las escrituras o la vida de una iglesia, pensamos que aún el pastor puede tener libertad y hacer su voluntad cuando esto no es así. Vimos un penúltimo llamado en el cual llamó al pastor a apacentar a las ovejas y hacerlo con características muy peculiares, dejando claridad, hermanos, que esto no se traduce en traer un evangelio del super mega amor donde solapemos situaciones. No, hermano, tenemos que comprender que aún dentro de la autoridad a veces tendremos que aplicar disciplina, en ocasiones tendremos que aplicar misericordia, en otras ocasiones tendremos que dar consejo, hermano, pero en todo esto el Señor a través de Pedro nos da un entendimiento de que la rebeldía no proviene de Él, que la falta de sujeción no es una característica que provenga de sus mandatos, de sus estatutos, mucho menos de su corazón. ¿Por qué Pedro habla tanto acerca de este concepto y lo va llevando hasta tal grado que finalmente dice: jóvenes, ustedes de la misma manera deben de sujetarse a los ancianos? Porque el Señor sabe cuál es nuestra naturaleza, hermanos. Porque el Señor sabe que hay dos momentos que son totalmente complicados en la vida de un ser humano, en los cuales simplemente su vida espiritual se puede ir a pique. Uno de ellos lo mencionó claramente: cuando la soberbia llega a nuestras vidas. Cuando la soberbia llega a la vida de un creyente o de un no creyente, de un ser humano, es el momento idóneo, y lo complementaba diciendo: velad y estad firmes. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué tenemos que velar y estar firmes? ¿Que no ves que nos están dando hasta por todos lados? ¿Que la vida es complicada? ¿Que pobres de nosotros? Sí, es en ese momento donde no debes olvidar que el Señor puso autoridades, que debes de sujetarte a ellas para seguir el camino que el Señor determinó. Pero si eso no fuere suficiente, debes de mantenerte en sujeción y en integridad con un cuerpo, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda merodeando, buscando a quien devorar. Concluíamos la semana pasada que, lo querramos o no, hay dos momentos peculiares en la vida en los cuales eres más propenso para ser uno de los que más débiles se encuentran dentro de la manada. Haciendo la analogía que Pedro utiliza, los leones no van a atacar a los que se encuentran bien cimentados, ni a los que se encuentran junto con la manada, ni a los que se encuentran en un mismo cuerpo. No, hermano, esencialmente los leones atacarán a los solitarios, a los que se alejan, a los que se apartan del cuerpo, de tal manera que este cierre final que Pedro está planteando al final de estos 3 versículos y que nos instan a la unidad de un cuerpo, no es fortuito, hermano. Pero nuevamente, y antes de comenzar con esta predicación, al final tú puedes juzgar esta predicación con tu propia percepción. Y solamente te podré decir que al final está en tus manos el elegir, no el camino de salvación, pero sí elegir. Si sigues en tu soberbia, si sigues en tus propios pensamientos de caminar conforme a tu voluntad, o sujetarte a la palabra de Dios y en el concepto de la unidad del cuerpo en Cristo, que créeme que salvará tu vida de muchos tropiezos. En este sentido, Pedro comienza a concluir con una despedida de esta carta. Y comienza con el versículo número 12, diciendo de esta manera: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Hay algo que a mí me llama mucho la atención cuando se escriben este tipo de cartas, Romanos, Filipenses, Efesios, y es que al final empieza a mencionar hermanos en Cristo. Debe de haber una intencionalidad.
¿Por qué menciona a Silvano y por qué no menciona a los ociosos? ¿Por qué más adelante menciona a Marcos y no menciona a los problemáticos? Recordemos que esta carta es una intencionalidad de mostrar la unidad que tenemos en Cristo en un tiempo de persecución, en un tiempo complicado. De tal manera que cuando menciona a Silvano, la primera pregunta es: ¿quién es Silvano? Seguramente cuando te haga mención que su nombre en el original es Silvano, traducido al griego se traduce como Silas. Y bajo este pensamiento, entender que cuando hablamos de Silvano o cuando hablamos de Sila, estamos hablando de la misma persona, porque esta era una práctica común en el Nuevo Testamento, el referirse a una persona como Pablo o como Saulo. Nada tiene que ver con su conversión, simplemente en algunas ocasiones su nombre en uno de los idiomas era de una manera y en otro idioma era de otra. Aquí estamos haciendo exactamente lo mismo. Cuando Pedro está hablando de Silvano, está hablando de aquel hombre que en Hechos de los Apóstoles conocemos como Silas. La pregunta nuevamente es la misma: ¿quién es Silas? Cuando nosotros hablamos de Silas o de Silvano, hablamos de un hombre que tiene ciertas características y las quiero mencionar. Cuando hablamos de Silas o de Silvano, de acuerdo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 22, estamos hablando de un líder en la iglesia de Jerusalén. Hermano, en ocasiones nos hemos adoptado los conceptos del mundo y cuando hablamos de líder, no hablamos del tipo de liderazgo que el mundo está acostumbrado. Estamos hablando de un hombre que tenía un liderazgo bíblico. Por un lado, líder de la iglesia en Jerusalén, pero por otro lado, ahí mismo en Hechos 15:32, se nos dice que aparte de ser un líder, era un profeta y un hombre lleno del Espíritu. Entonces, este hombre ya no es cualquier hombre. Este es un hombre que tiene dos características apreciadas dentro de la cristiandad. Pero si esto no fuera suficiente como para tener una radiografía de a quién está refiriéndose Pablo, nosotros encontramos a lo largo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, que Silvano era un hombre fiel que se encontraba al lado de Pablo y que posteriormente caminaría al lado de Pedro, pero inicialmente lo hizo con Pablo en sus viajes misioneros. Y es curioso porque en Hechos de los Apóstoles 16 encontramos una escena que no es muy peculiar, al menos para alguien que no está convencido de la cristiandad. Lo que encontramos en Hechos de los Apóstoles 16:25 es que Silas se encontraba al lado de Pablo mientras éste era encarcelado a causa del evangelio. No estamos hablando de alguien que viene cada tercer día o que se ausenta o que de repente no asiste o que de repente no cumple con lo que se le otorgó. No, hermano, estamos hablando de un hombre fiel. De un hombre fiel que es capaz de ir incluso a una cárcel al lado de Pablo como muestra de su compromiso con el evangelio. Creo que todas estas características que no son tan visibles en el texto de Primera de Pedro, sí llevan a Pedro a considerar a este hombre llamado Silvano o Silas como un hombre al cual ya no le llama hombre, sino le llama un hermano fiel. Hablar de la cristiandad, hermanos, no es hablar de un título nobiliario, es hablar de los frutos que provienen del Espíritu. Y cuando nosotros vemos esta característica a tal grado de que Silas puede ser catalogado por medio de esta carta como un siervo, como un hermano fiel, es porque ha dado evidencias de que en verdad lo era a lo largo de su caminar. Surge aquí una pregunta importante, hermanos, porque hablando de el escudriñar las escrituras, no solamente es venir a explicar qué es lo que sucedió en aquel tiempo. Esto tiene que venir a traer una aplicabilidad a nuestras vidas contemporáneas.
La primera pregunta que me surgía a mí durante la semana cuando preparaba este sermón era, si en este momento escribiéramos como en aquel entonces una carta para algunos de nuestros hermanos en otra ciudad o en otro país, apareceríamos algunos de nosotros al final como un referente de fidelidad, de compromiso, de realmente dar la vida por el Señor. Esa parte realmente me llegaba al corazón muy fuertemente. Porque vuelvo a repetir, aquí no está mencionando a los ociosos, no está mencionando a los problemáticos, no está mencionando a los divisores, está mencionando a aquellos que son un referente para la unidad en Cristo, de tal manera que cataloga a Silvano como hermano fiel. Al igual que durante la semana, de verdad, hermano, yo te invitaría a hacer un análisis personal. Si hoy fueras mencionado en esta carta, ¿cuál sería el título que te daría Pedro? ¿Habría un título realmente de acuerdo a tus frutos que pudiera catalogarte como parte de una iglesia local? ¿Podrías ser tú un referente de nuestra iglesia local, el cual pudiéramos exponer al final de esta carta como parte integral de nosotros y decir, sí, él o ella es un hermano fiel? Si la respuesta es no, hermano, creo que hay mucho que rogar al Señor. Cuando nosotros vemos este concepto de fidelidad, usualmente lo asociamos al concepto marital, pero no es así. Ser un hermano fiel implica al menos 4 características o 4 frutos o 4 elementos que son totalmente visibles. En esta mañana podemos distinguir 4 elementos en Silvano. Y de verdad, hermano, si tú no logras identificar ninguno de esos 4 en tu vida, estás en un serio problema, porque probablemente después de tantos años sigues jugando al cristiano, mas tu vida no está reflejando lo que el Señor demanda de ti. La palabra que se utiliza en el original en griego, la palabra pistos, se traduce como fiel, confiable o leal, hermano o hermana. ¿Realmente tú eres una persona confiable? ¿Eres alguien al cual se le pueden ceder cosas y estar totalmente seguro de que van a suceder? ¿Se le puede dar un consejo o se le puede contar algo y pensaremos que tú lo guardarás y darás un consejo de retorno? La primera característica que encontramos en una persona que es fiel, en una persona como Silvano, es la constancia y la confiabilidad. Muchos de nosotros a final de año, durante muchos años, hemos intentado regresar a los gimnasios y es más, pagamos 2 o 3 meses de adelanto. Los primeros 3 o 4 días entramos con todas las fuerzas y es más, nos excedemos a tal grado que el dolor ya no nos deja levantarnos. Y entonces diremos, bueno, esa persona es una persona que realmente es constante y por tanto es confiable. No. Si esto nosotros lo traducimos a la vida de un creyente, hermano, yo no te pido en esta mañana que tú evalúes al de al lado. Yo te estoy pidiendo que en el amor de Cristo realmente evalúes tus pasos como creyente y tú identifiques si a estas alturas del camino, después de haber conocido al Señor durante tanto tiempo, realmente eres una persona a la cual pudiéramos catalogar como una persona constante, y por cuanto eres constante en las cosas del Señor, entonces eres totalmente confiable. Si la respuesta es no, estás en un grave problema. Cuando hablamos de constancia y confiabilidad, en el caso de Silvano, podemos identificar que Silvano era alguien confiable a tal grado de que se le confió llevar un mensaje tan importante como lo es una epístola apostólica. Esta carta, si bien se menciona como Pedro, los teólogos dicen que la escribió este hombre Silvano de su puño y letra para poderla llevar. Era tan confiable Silvano que se le otorgó ese documento y fue tan confiable que Pedro confió, y que Pedro tenía la seguridad de que ese hombre no iba a modificar ni una sola palabra, no iba a cambiar un solo pensamiento. Ese realmente era un hombre confiable. Hermano, la constancia y la confiabilidad
El saber que alguien no te traicionará en la misión es un rasgo esencial en un ministro, en un colaborador del evangelio. No podemos tener ministros ni colaboradores que sean inconstantes, porque la inconstancia se traduce en no confiar en él. ¿De dónde se sacó eso de que debe de ser una característica de un colaborador? Primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice primero a los Corintios capítulo 4, versículo 1. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esto es lo que Pedro encontró. No solamente Pedro, sino también Pablo encontraron en Silas. Un hombre totalmente constante, confiable y por lo tanto, con la primera característica que nos lleva a la fidelidad de un hombre. La segunda característica de la fidelidad que podemos identificar al menos en Silas o en Silvano, quien es la misma persona, se traduce como fidelidad o lealtad a la verdad. Cuando nosotros encontramos la palabra fiel, no solo implica confiabilidad personal, sino también fidelidad a la doctrina. Imaginen por un momento que nuestra iglesia predica algo, viene alguien aquí, se para y predica algo diferente. Eso es contrario, hermano. Eso es traer dos pensamientos a un mismo lugar. Ese hombre no es fiel. De tal manera que Silvano, también conocido como Silas, aparece en otros textos del Nuevo Testamento como compañero de Pablo y de Timoteo, mostrando que siempre se mantuvo fiel al mensaje del evangelio. Siempre, siempre, siempre. ¿Esto quiere decir que siempre estuvo de acuerdo con Pablo y con Pedro? No, hermanos. No, eso no quiere decir que siempre estuvieron de acuerdo. Más tarde veremos incluso que en Hechos de los Apóstoles se nos menciona que hubo una discusión y un desacuerdo sumamente fuerte. Pero al paso del tiempo hubo una recapitulación y volvieron a caminar juntos. Hermano, tener un desacuerdo no se traduce en traer división a la iglesia. Se traduce en que debemos resolver las cosas a la luz de las Escrituras. En este sentido, hay una tercera característica en Silas que debería de haber en ti y debería de haber en mí, hermanos, a causa de la fidelidad, y es que nos pueden considerar un hermano en la fe y un hermano en la misión que se nos ha otorgado. Imagínate por un momento que yo predico acerca de ir y predicar el evangelio, de hacer misericordia con los hermanos, de procurarles entre semana. Pero entonces yo no voy a predicar a las calles porque no me interesa. No visito a los hermanos y cuando tienen una problemática les digo, resuélvala usted. No, hermano, cuando nosotros hablamos de ser hermanos en la fe y en la misión, es estar juntos, juntos, juntos. En todo momento, en toda ocasión, mayormente en aquellas cosas que implican la fe y la misión. Pero hermano, no podemos ser niños bonitos detrás de nuestra cristiandad sin estar cumpliendo la misión que el Señor nos ha brindado. ¿Qué clase de cristianos somos en ese sentido? Soy cristiano, predicas el evangelio. No, pero ¿qué eres, hermano? ¿Dónde está tu fidelidad hacia la fe y hacia la misión? Lo que encontramos por parte de Pedro hacia Silas es un título sumamente hermoso, hermano fiel. Él pudo llamarle Silas solamente, pero no dijo, él es mi hermano fiel, lo que indica una relación espiritual sumamente profunda. No era solo alguien que servía con él. Cuando en nuestro trabajo nos ponen a acomodar mesas, decimos, pues sí es mi compañero y me está ayudando a arreglar una mesa. Cuando vamos a ver un partido de fútbol y somos del mismo equipo,
está otra persona al lado con la misma playera. Es nuestro hermano fiel. No, es una persona que por azares del destino está ahí. Hermano, ¿cómo está tu relación con los hermanos en Cristo dentro de la iglesia? ¿Es solamente una persona a la cual veo los domingos y no me interesa su vida? ¿O realmente somos hermanos en la fidelidad de la fe y en la fidelidad a la misión? Lo que trato de decirte es que Silas tenía estas características que son sumamente identificadas por parte de Pedro y que deben de ser un aliciente para nosotros en la unidad del cuerpo en Cristo. Silas compartía la carga del ministerio, hermano. Vuelvo a repetir, Silas no agregaba más problemas. No, Silas compartía la carga del ministerio. Silas llevaba sobre sí mismo, junto con Pedro y junto con Pablo, las cargas del ministerio y por ende los sufrimientos por el evangelio. Eso es lo que nos narra Hechos de los Apóstoles 16. Finalmente encontramos una cuarta característica en Silas, y es una cuarta característica que debiera de haber en cada uno de nosotros. Silas, al ser mencionado al final de esta carta, es un ejemplo de carácter para aquellos que se encuentran tambaleantes en la fe. En este sentido, hermanos, la fidelidad no es solamente algo que vamos y compramos, no es algo que solamente nos empeñamos en tratar de desarrollar. Es más preocupante, hermano, porque la fidelidad es un fruto del Espíritu. Si mi vida como creyente no tiene fidelidad, hermano, algo está faltando, algo está fallando. Mi caminar de creyente debería de ponerse en tela de juicio. Gálatas 5:22 nos nombra como fruto del Espíritu a la fidelidad. Y en este caso Silvano estaba encarnando físicamente ese fruto. Su vida, por tanto, era un ejemplo de lo que Pedro mismo exhortaba a lo largo de la carta, para que pudieran resistir firmes en la fe, ser humildes, soportar el sufrimiento y confiar en el Señor. La carta, hermano, aunque es breve, en estos 3 últimos versículos deja claridad de cuál era la intención. De tal manera que yo no puedo venir el día de hoy a pararme detrás de este púlpito a traer otro pensamiento, no. La carta, aunque es breve, tiene 2 objetivos. Número 1, amonestarlos, y número 2, testificarles acerca de la verdadera gracia de Dios. Vayamos al primero, hermanos, porque creo que cuando escuchamos la palabra amonestar, usualmente bajo nuestro pensamiento humano la tomaremos a conveniencia personal. Lo primero que tengo que decirte es que la palabra amonestación, del griego parakalón, en la Biblia se traduce de diferentes maneras y en diferentes contextos. Ciertamente, en algunas ocasiones la palabra amonestar se traduce como llamar la atención. En otras ocasiones se traduce como advertir, como enseñar, como aconsejar, como animar, como consolar. Y la que no nos gusta a nadie, ¿verdad? Y decimos, no, Dios es amor, esa no la menciones. O reprender a alguien con el fin de corregirlo. Hermano, nosotros encontramos, por poner un ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo número 5, versículo 12, el uso de esta misma palabra parakalón en 2 ocasiones y con 2 tintes diferentes. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Entonces, ¿es válido reconocerlos? Sí, hermano, es válido reconocer. Y os presiden en el Señor y os amonestan. Ah, no, pastor, quite esa palabra, no me gusta. Bueno, ahí está escrita. Habremos hermanos que trabajamos dentro de la iglesia, que presidimos delante del Señor, pero que también, lo querramos o no, nuestro trabajo es amonestar, hermanos. Versículo 13, y que además los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra.
tened paz entre vosotros, y viene por segunda ocasión la misma palabra. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Si nosotros solamente nos quedamos con un significado de la palabra y decimos, no, yo me quedo con la palabra amonestación como la traducción de consolar, aquí no tendría sentido. El consejo que nos da Pablo en 1 Tesalonicenses es que nosotros animemos a los ociosos en la iglesia. No, hermano, eso sería absurdo. Es que no te puedes imaginar una autoridad eclesiástica siempre dando amor y nunca llamando la atención. Eso es ilógico. Eso deriva en la anarquía. Lo que estamos viendo aquí es el uso en dos ocasiones de la misma palabra con diferentes sentidos, pero ahora lo está diciendo para que aquellos que no están tomando el papel que deberían de tomar, lo tomen. Pero continúa diciendo que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Este no es el único texto que utiliza la palabra que traducimos como amonestar o paracalón. Nosotros también la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 15 al 17. Es un texto muy conocido por nosotros. ¿Qué es lo que nos dice Mateo 18, 15 en adelante? Es la disciplina eclesiástica. Dice, por tanto, si uno de tus hermanos peca contra ti, eso dice Reina Valera. Hay otra versión que dice, si tú ves que tu hermano peca, o si eres consciente de que tu hermano está pecando, ve y repréndele. ¿Cómo podemos traducir esta palabra que en el original es la misma paraclatón, que es amonéstale? Hermano, yo sé que en muchas ocasiones estamos casados con un evangelio del amor, pero si solamente traemos un evangelio del amor, de verdad, el día que llegue el juicio, habrás querido que alguien te diera y te dijera regresa al camino porque vas mal. ¿Cómo lo hacemos, hermano? Te damos palmadita en la espalda. En ocasiones el corazón es tan duro y tan necio que es necesario no solamente exhortar en el sentido de animar, en ocasiones es necesario dar una sacudida. En este sentido, lo que está tratando Mateo no es una frotadita, hermano. Es alguien que cayó en pecado y que por tanto hay que amonestarlo, hacerle entender que está en pecado para que recobre nuevamente su caminar en arrepentimiento y fe. Si la palabra paraclatón tiene diferentes acepciones, entonces la pregunta es, ¿cuál es la que utiliza Pedro en este texto donde se está despidiendo de los hermanos en las naciones que han sido dispersadas? Bueno, justamente en este contexto no se trata de una amonestación en el sentido de una advertencia severa. En este texto en exclusivo, hermanos, la traducción que se está utilizando de la exhortación o de la amonestación justamente es una exhortación pastoral. Pedro está diciéndoles, les he escrito con la intención de animarlos, de consolarlos, de fortalecerlos en medio del sufrimiento. De tal manera que exclusivamente en este texto, Pedro no está utilizando la amonestación como un sentido de llamada de atención, ni con dureza, sino con un cuidado pastoral, como lo hace un anciano que está exhortando con amor a un rebaño que está pasando por tiempos difíciles. Quiero que te des cuenta, la amonestación dependerá de cómo se encuentra el corazón de la persona. Estos hermanos se les está exhortando porque están en el camino y están pasando por periodos de tribulación. El contexto cambiaría totalmente si estos hermanos están pasando por tribulación a causa de su pecado, el cual no ha tenido arrepentimiento. La exhortación sí sería de una manera diferente. Pero Pedro no solamente ha escrito para animarlos a continuar en el camino. Esto es como cuando, nuevamente en el ejemplo de los ejercicios, te dicen tienes que hacer una serie de 10 repeticiones. 3 series de 10 repeticiones. En la segunda ya llevas 8 y ya sientes que te mueres. En la tercera vas en 4 y el que te está ayudando te dice, ánimo, ánimo, sí se puede. Vamos, 5, 6, 7. Y ya estás tembloroso y dices, ya no puedo. Y las lágrimas se salen. Ese que está ahí al lado es Pedro.
Sí puedes, hermano, sí puedes. Silvano está conmigo, la iglesia en Babilonia y además Marcos, te decimos, hermano, sí se puede, sigue adelante. Quien está escribiendo no es alguien que sacó todas estas ideas de su pensamiento. Nosotros entendemos bajo la doctrina de la revelación que todo es inspiración de Dios y que estas palabras eran las que necesitaban los hermanos en aquel momento. Por un lado, no solamente está amonestando en el sentido pastoral de dar ánimo. Por otro lado, Pedro está dejando claridad que esta carta tiene un objetivo segundo y es testificar. Cuando nosotros encontramos la palabra testificar en el fundamento bíblico, testificar significa contar la historia de algo que es real y verdadero. Y es tan real y verdadero y se le nombra no historia, sino testificación, que por cuanto quien la está narrando la vivió, puede dar cuenta de que todo lo que está diciendo es totalmente verdadero. Traduciéndolo de otra manera, lo que Pedro está diciendo es que él puede pararse delante de los hermanos y escribir este documento, dar testimonio personal y apostólico de que todo lo que está escrito es la verdadera gracia de Dios. Muchos de nosotros tenemos familia de gentiles. Y cuando nosotros compartimos el evangelio, cuando realmente estamos en el camino, vamos y testificamos. Porque no es algo que alguien me convenció, no es algo que me obligaron a aprenderme, es algo que está sucediendo en mi vida y por cuanto soy testigo, por cuanto puedo dar un testimonio personal, quiero que los demás prueben de esto mismo que es una delicia hoy para mi vida. Lo que está haciendo Pedro a través de este texto, y lo deja claro en el versículo número 12, es que quiere reafirmar mediante su autoridad apostólica que las enseñanzas de su carta sobre el sufrimiento, sobre la esperanza, sobre la santidad y la humildad no son simples opiniones humanas, sino que reflejan la auténtica gracia de Dios. Imagínate por un momento una persona que es célibe, que no se ha casado y que no se casará, porque hizo un compromiso religioso. Imagínate por un momento que tú tienes problemas con tus hijos, que no sabes cómo educarlos, que ya se te salió todo de fuera de control. Y entonces vas con una persona que no tiene un matrimonio, que tiene hijos y que te dice, no, tú debes de tratar a tus hijos de esta manera porque ¿cuál es la credibilidad? No hay credibilidad. Me dices que eduque a mis hijos, tú no tienes hijos, me dices que lo hagas así, tú nunca lo has hecho. Pero lo que estamos viendo en Pedro es un hombre que me viene a hablar acerca de la humillación, porque él ya la ha pasado. Me está hablando un hombre que fue capaz de ser perseguido y que por tanto me está advirtiendo que esto sí o sí sucederá. Las palabras, por tanto, de Pedro son un testimonio no de sus pensamientos, sino de lo que ha estado experimentando desde años atrás al seguir a aquel que vino y dijo que era el Dios encarnado en hombre y que ha dado muestras de que en verdad es el Hijo de Dios. Por tanto, Pedro puede ratificar que en verdad esta es la gracia de Dios y por tanto para nosotros, hermanos, el llamado es a permanecer, a permanecer, a permanecer firmes en ellas. ¿Acaso Pedro no está consciente de todo lo que vendría a causa de seguir al maestro? Él lo experimentó y por tanto te está diciendo y nos está recordando que esto es necesario al igual que Pablo, pero que no pueden ser motivantes para dar marcha atrás. Nuevamente, hermanos, este es un llamado de atención para cada uno de nosotros, cristianos modernos que nos retiramos de una iglesia porque no nos saludan. Nos retiramos de una iglesia porque hay un malentendido y no somos capaces de resolverlo. Nos retiramos de una iglesia porque algo no nos gusta. Hermano, te está hablando Pedro. A mí júzgame de loco. No atiendas si quieres mi llamado.
Pero te está hablando un hombre que te dice que el sufrimiento, la persecución, la burla, la humillación ni siquiera son meritorias para que incluso pase por tu pensamiento el dar marcha atrás, porque Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. La unidad en Cristo, hermano, no es un club social. La unidad en Cristo es la mejor herramienta que salvaguarda nuestras vidas espirituales para encontrarnos permanentemente en el caminar del Señor. Ten en cuenta en esta mañana, por amor de tu alma, que el optar por alejarte del cuerpo de Cristo es la primera característica para saber que tu vida espiritual se está enfriando. Pero no quiere decir que entonces continúes de manera genérica, hermano. Eso quiere decir que al momento de que viene el primer síntoma, tenemos que tomar acciones. Cuando comienzas a enfermar de una gripe y empiezan los estornudos, tú no dices, ya voy a dejarme enfermar. No, hermano. Cuando tú ves el primer síntoma, tomas acciones. Y por tu propia integridad vas y compras algún medicamento que te ayude a sobrellevar esa carga durante el tiempo que dure. Pero hasta el día de hoy no he conocido a alguien que comience con un pequeño síntoma de gripa y diga, mejor me muero. ¿Te das cuenta que la vida espiritual del ser humano es así? Decir, me voy a alejar del cuerpo o ya no voy a permanecer en la integridad del cuerpo de Cristo por una razón insignificante, hermano, es totalmente absurdo. No hay elemento, y no lo hubo para Pedro, y no lo hubo para aquellos hombres, los cuales les llevara a desistir. Por el contrario, ellos unos a otros se animaban. Es por eso que en el versículo 13, Pedro les escribe no solamente diciéndoles que está solo. Acaba de mencionar que está en presencia de Silas, pero ahora en el versículo 13 escribe, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Esto que se ve a manera simple como una despedida en general, implica muchas otras cosas más. Implica que los receptores tenían conocimiento de que había una iglesia en un lugar llamado Babilonia, al cual se refieren así. Implica que aún siguen de pie y que aún siguen caminando, y que no solamente eso, sino se encuentran al momento que está escribiendo Pedro. Eso nos implica unidad y nos implica fidelidad. La carta hubiera cambiado si Pedro hubiera dicho, la iglesia en Babilonia ya no existe más, han dado marcha atrás. Pero él está diciendo, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan. Gloria a Dios, ellos continuaban en pie. Ellos estaban sufriendo de las mismas cuestiones. Eso es un aliento, hermano. Eso es un aliento en la unidad de Cristo. Cuando una persona en el evangelio da marcha atrás, es un dolor en el corazón. Nuestro espíritu se constriñe. Duele, hermano. No importa cómo haya sido la persona, pero duele en el corazón cuando alguien da marcha atrás. Pero de la misma manera es un gozo cuando te dicen, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, está aquí conmigo. Aún persiste, aún camina, a pesar de todo lo que nos ha sobrevenido. ¿A qué se refiere a la iglesia que está en Babilonia? La mayoría de los intérpretes tienden a traducir Babilonia no de una manera literal, sino con un nombre simbólico. Y usualmente se va a traducir cuando encuentres Babilonia para referirse a Roma. En ese sentido, Pedro está escribiendo desde Roma, usando Babilonia como símbolo de la ciudad imperial pagana y opresora, en paralelo con el antiguo exilio de Israel en Babilonia. Juan Calvino, cientos de años después, escribiría lo siguiente acerca de este texto bíblico, diciendo, Pedro oculta prudentemente el nombre de Roma bajo la figura de Babilonia,
para no dar ocasión de persecución. Bueno, hasta en el tiempo de persecución hay que cerrar nuestra boca y ser pertinentes para saber cuándo tenemos que hablar. Pero en este sentido, no quiero entrar a detalle el que si la gran Babilonia o la gran ramera y vamos a hacer un estudio de Apocalipsis. No, me gustaría más ir a la característica a la cual se refiere Pedro a esa iglesia. Y dice, la iglesia en Babilonia, elegida al igual que vosotros. Cuando nosotros encontramos la palabra elección en cualquier texto bíblico, nos referimos al acto soberano de Dios por el cual Él y no nosotros, por pura gracia, por puro amor, ha escogido a personas de diferentes tribus, naciones y pueblos para ser su pueblo y para que sean partícipes de la salvación en Cristo, no por sus méritos humanos, sino por su propósito eterno. De tal manera, hermanos, que cuando Pedro se está refiriendo a aquella iglesia que tentativamente se encuentra en Roma, está hablando de la iglesia que juntamente con nosotros está recordándonos que la iglesia no está donde está por casualidad. Los creyentes no están donde están por sus méritos propios. Nos está recordando que todo esto procede del amor de Dios que decidió llamarlos, salvarlos y hacerlos suyos. Por tal manera, la elección que Pedro está mencionando no puede ser motivo de orgullo, de altanería, sino de profunda gratitud y de humildad. Es lo mismo que ha sucedido con nosotros. ¿Qué grado de altanería puede haber en alguno de ustedes o en mí? ¿De qué nos podemos jactar? Diría el libro de Romanos, ¿somos mejores nosotros acaso que ellos? Y responde en ninguna manera, pues ya los hemos dicho y demostrado que todos estamos bajo pecado, todos estamos bajo pecado. Hermano, que te encuentras hoy aquí, si estás aquí no es por casualidad, es por misericordia. ¿Hasta qué punto llevas esa misericordia a ser tomada como misericordia? ¿Y hasta qué punto la llevas como jactancia? No lo sé. Pero debes comprender que esa elección no provino de tu pensamiento, no provino de tu corazón, provino por misericordia. Finalmente Pedro menciona a Marcos. ¿Quién es Marcos? Pedro se está refiriendo a un hombre al cual también se le conocía como Juan o como Juan Marcos, y el cual nosotros identificamos como el autor del Evangelio según San Marcos. Este hombre, al igual que Silas, fue un acompañante fiel y cercano tanto de Pedro como de Pablo. Juan Marcos aparece en varias ocasiones en el Nuevo Testamento y se identifica en Colosenses 4:10 como sobrino de Bernabé. Este hombre llamado Juan Marcos o Juan Marcos acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. ¿Te das cuenta que son hombres que no solamente llegaron un día y ya soy cristiano? No, ellos traían todo un caminar y traían evidencias. Ellos podían ser catalogados como hombres fieles. Este hombre Juan Marcos, que acompaña a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero, según Hechos 12:25 hasta el capítulo 13:5, pudiéramos decir, bueno, eran tan amigos y eran tan hermanos y eran tan fieles que nunca debió de haber un problema entre ellos. No, hermano. Si tú crees que la cristiandad es todos estamos de acuerdo, todos vamos bien, sí, tomémonos de las manos y vamos a cantar, no siempre es así. Las escrituras nos narran la restauración de este hombre Juan Marcos en 2 de Timoteo 4:11 y Filemón 24. La pregunta es, ¿por qué nos mencionan que fue restaurado? Es que este hombre Juan Marcos, en Hechos de los Apóstoles se nos narra que tiene una disputa tan grande, me imagino que salió de sus cabales. No se menciona si también el resto de los apóstoles hizo lo mismo, pero dice que la discusión fue tan grande que simplemente se separó.
Gloria a Dios que nos da entendimiento, que este hombre razonó, retomó su camino y ahora tiene una restauración. Finalmente ahora en Primera de Pedro se nos da entendimiento de continúa vigente y además en fidelidad en las cosas del Señor. A tal grado que Pedro lo llama mi hijo. Ese es el tipo de relaciones que se van construyendo dentro de la iglesia, hermano. Es el tipo de relaciones que deberíamos de construir al interior de la iglesia. No el vernos como enemigos, no el vernos como aquel que me va a hacer. No, hermano, de verdad hay tanta enseñanza en estos 3 versículos que deberían de ponernos en total vergüenza de cómo se expresan ellos unos de los otros y de cómo hay una unidad en el cuerpo de Cristo, a tal grado de llamarlo mi hijo, lo cual indica ciertamente esa relación más que profunda. Los teólogos han determinado que hay diferentes probabilidades por las cuales Pedro lo menciona aquí. Recordemos que la iglesia está pasando por un momento de vulnerabilidad, de que la iglesia está pasando por un periodo en el cual hay probable dispersión y división a causa de la persecución. ¿Por qué mencionar a Marcos? Primera, porque era un referente de la cristiandad. Segundo, porque no anda por su lado. Está con Pedro. Tercero, porque no anda como llanero solitario, no, está rindiendo cuentas a una iglesia. De tal manera que podemos encontrar al menos 3 elementos del por qué nombrarlo. Número 1, porque nombrar a Marcos puede ser una fortaleza en la conexión pastoral con las iglesias. Está con nosotros uno de los que es dirigente de iglesias. Número 2, porque refuerza la unidad o la idea de la unidad en medio del sufrimiento. Y punto número 3, porque recuerda que la iglesia se edifica con relaciones de discípulo fiel, no de rebelde, no, de discípulo fiel, como la que Pedro tenía con Marcos. Llegamos a la parte final de esta predicación, que más que predicación, yo la veo como una clase de las palabras y de la intencionalidad. Y culmina diciendo Pedro: saludaos unos a otros con ósculo de amor, pase con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Quiero ser muy claro en este concepto. Ciertamente la palabra ósculo se traduce como beso, y en la perversidad de algunas iglesias esto se ha tomado fuera de lugar. Nosotros tenemos que ir al contexto real en el cual se desarrolla esta práctica. El ósculo, que se traduce como beso, era una práctica que se tenía en diferentes culturas de Asia Menor en aquellos tiempos. No era un beso con intencionalidad sexual, no lo era así. No era un beso de atrevimiento o de tratar de transgredir a una persona, no era así. En cuanto veamos cuál es el sentido de este saludo, hermano, realmente debiéramos tomar consejo, no para que a partir del día de mañana nos saludemos con beso en la mejilla. Eso no es lo que estoy diciendo. Yo quiero que vayamos a la intencionalidad de ese saludo. Cuando nosotros hablamos de ósculo o beso santo, significaba expresar afecto con sinceridad y por tanto no con fingimiento. Cuando tú llegabas a dar un beso en la mejilla, hombres con hombres, mujeres con mujeres, no era como el saludo que a veces nosotros tenemos. Dios te bendiga. No, hermano, no. La persona que se atrevía a dar un ósculo santo es porque en verdad su corazón, al menos en la percepción, estaba plagado de sinceridad, ausente de hipocresía y de fingimiento. Es que no es el acto en sí mismo. Hermano, aquí nos podemos saludar todos y uno ir a cada lugar y decirle a cada uno: Dios te bendiga, y por dentro estar sintiendo que esa persona es un asco, que esa persona no mereciera estar aquí, que para qué vino. ¿Te das cuenta? Es que no es el saludo.
Nuevamente, al igual como Jesucristo nos lo expuso en los capítulos 5 al 7 de Mateo, el Señor evalúa aún las intenciones de tu corazón. Cuando Pedro está expresando este tipo de saludo para generalizarlo dentro del cuerpo en Cristo, su anhelo no es que haya besos por aquí, besos por allá y que todos, si todos están besando en la mejilla y ya todos son saludos. No, hermano, la traducción de este texto, y al cual no solamente llama ósculo, sino llama salúdense unos a otros con ósculo en amor. No es solamente el saludo, es la intencionalidad. Pedro añade la palabra amor, subrayando que el vínculo entre los creyentes debe de estar fuertemente afianzado en el amor verdadero de Cristo. Hermano, de verdad, cuando nosotros hablamos de la unidad del cuerpo en Cristo, hablamos de que en ocasiones ya es notorio y perceptible cuando tú no estás bien. Y cuando llevas meses y meses y no lo quieres aceptar que estás mal. Y al final del camino podemos darte ánimo, podemos exhortarte, podemos acariciarte y decirte sí, adelante. Pero si tu corazón está plagado de todo lo contrario que está narrando Pedro que debe de habitar entre nosotros, el problema no es iglesia, porque ya llevas 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas más? Todas las iglesias están mal y tú estás bien. Hermano, el problema no está en las iglesias, el problema está en ti. Irás de iglesia en iglesia buscando la justificante para poder irte. El problema no está en la iglesia, el problema está en ti. Puedes recorrer las 5,000 que existen en todo Querétaro y te puedo asegurar que terminarás pasando por cada una de ellas, y por cuanto el problema no está en la iglesia, sino el problema está en tu corazón, y hasta que no lo resuelvas, podrás seguir caminando. Es momento de verdad que comprendas la integridad de un cuerpo en Cristo. Vivir en un cuerpo en Cristo no quiere decir que todos van a ser perfectos. Va a haber gente impertinente como tú, va a haber gente impertinente como yo. Vivir en un cuerpo en Cristo no quiere decir que todo va a ser perfecto y mágico, hermano, de tal manera que las invitaciones a soportarnos los unos a los otros entonces no tiene cabida. Pero lo que está dando entendimiento, hermano, es que debe de haber una disposición implícita en mi pensamiento y en mi corazón para hacer las cosas de una manera verdadera, no con una doble cara, sino haciéndolo de manera fraternal, en una comunión sincera. Decían en una telenovela, al momento que alguien decía, ya no quiero estar contigo, y él seguía rogando y le decía, ven, por favor. Y llega uno de sus amigos a esa escena de la telenovela y le dice, no, déjala. La que no quiere estar contigo solamente traerá problemas. Hermano, es momento de que evalúes tu caminar. Y no estoy hablando de una iglesia local, porque vuelvo a repetir, te vas a ir a otra y vas a volver a terminar mal. Te vas a ir a otra y vas a volver a terminar mal. Te estoy hablando de que tienes que recapacitar en que la unidad de un cuerpo depende no solamente de los demás, depende de ti. La pregunta es, ¿qué es lo que estás aportando tú para que esta unidad en el cuerpo de Cristo se siga manteniendo? Olvídate de que todos están haciendo las cosas mal y de que los vas a poner en su lugar. Olvídate de que todos están en una falta de conocimiento y tú eres en un plus ultra de la teología y del conocimiento. Olvídate de todo eso. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para aportar a la unidad del cuerpo de Cristo y que esto siga manteniéndose como el Señor lo diseñó? Las características que hemos visto hasta el momento en Juan Marcos, en Silvano, son características que deberían de ser apreciables para nosotros, e incluso, hermano, deberíamos de anhelar alcanzarlas. Porque si algo culmina Pedro al final de esta carta, es bajo el entendido de que él desea que la paz de Jesucristo sea con nosotros, no la enemistad, no la rebeldía, no el yo tengo la verdad. Es que hay una sola verdad, hermano.
y hay una sola paz. Y esta no es ni tu paz ni tu verdad, es la paz y la verdad de Cristo. De tal manera que en esta mañana quiero concluir y me gustaría leer literalmente la conclusión. Hermanos, al llegar al final de esta carta descubrimos que Pedro no está simplemente cerrando con saludos formales. Está modelando y transmitiendo una verdad fundamental para la iglesia. ¿Cuál es esta verdad? La unidad de los creyentes en medio del sufrimiento, en medio de la dispersión y en medio de un mundo hostil. A través de Silvano, Pedro nos muestra el valor de los colaboradores fieles. ¿Eres tú un colaborador fiel? A través de la mención de la iglesia en Babilonia nos recuerda que la iglesia, aunque esparcida, aunque imperfecta, es una sola, elegida por Dios y sostenida por su gracia. Y con el llamado a saludarnos con ósculo de amor, nos desafía a practicar una comunión genuina, ausente de hipocresía, afectuosa, pero además comprometida. La unidad de la iglesia, hermanos, no es una opción que la viene a decorar, ni un ideal que sea inalcanzable. Es una realidad espiritual comprada a precio de sangre. Somos un solo cuerpo en Cristo y esa unidad debe de ser expresada en nuestra forma de vivir, de servir, de perdonar, de exhortar y de acompañar. No se trata solamente de estar doctrinalmente bien dirigidos, aunque eso es fundamental, sino de vivir como hermanos reconciliados por el Evangelio. El mundo sabrá que somos discípulos de Jesucristo, no solo porque predicamos doctrinalmente bien, sino porque como nos amamos los unos a los otros, podemos dar cuenta que en verdad procedemos de Dios. Y ese amor, hermanos, no lo confundas. No estoy hablando de sentimentalismo. No estoy hablando de que nos llevemos bien para llevar la fiesta en paz. Estoy hablando de que el Señor requiere de cada uno de nosotros entrega, compromiso y fidelidad mutua. Así que esta carta termina con un llamado silencioso pero poderoso para cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese llamado? Permanezcan firmes en la verdadera gracia de Dios y háganlo juntos. Por tanto, como pastor de esta iglesia, te digo que ya no es tiempo para individualismos. Deja ya de ver solamente por tu persona. No es momento de orgullos espirituales. No es momento de aislarnos de los demás. Es tiempo de comunidad. Es tiempo de restauración. Es tiempo de acompañarnos en medio de los sufrimientos. Es tiempo de abrazar con amor al hermano y de proclamar la paz de Cristo desde una iglesia unida. Hoy más que nunca, hermanos. Hoy más que nunca para nuestra iglesia local. Hay una necesidad no solamente de hablar teológicamente bien, sino de vivir la unidad que Pedro nos ha predicado el día de hoy. Que cuando otros miren a esta comunidad, Iglesia Sublime Gracia Querétaro, no puedan sino solamente decir, allí realmente habita la gracia de Dios. Allí vive un pueblo que se ama como hermanos en Cristo, por cuanto Cristo está en ellos. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de nosotros.